Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro. Hoy también hablaremos de tu lado espiritual, que se me olvidaba. Así que trabajaremos también con la bola de cristal. Ahora sí, comenzamos con el trabajo, Tauro. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Vamos a ver, Tauro, y el trabajo. En el trabajo, mi queridísimo Tauro, los que sí estáis trabajando, hay como una situación ahora mismo de seguridad, ¿no? Llegan noticias respecto a lo que tú estás ganando y son noticias positivas para ti. Son noticias positivas y en cierto modo, bajo mi punto de vista, bastante esperadas, ¿eh? Los Tauro que no estáis trabajando, aquí dicen, te van a llamar de un lugar en el cual tú has hecho ya una entrevista o algo por el estilo, pero en un principio, Tauro, es como para un tiempo determinado. Tú vas a suplir a alguien que está de baja, está ausentado del trabajo por temas de salud, ¿bien? Los Tauro que tenéis un negocio, si no cambia una situación económica relacionada con tu negocio, Tauro, yo veo que tú vas a tomar una decisión. Yo no puedo decir que sea una decisión de adiós, ¿vale? Yo no puedo decir eso, pero yo sí veo un tiempo. Si la situación no cambia, te veo como que te tomas un tiempo, ¿bien? Ya cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Vamos a ver, Tauro y tu economía. Respecto a tu economía, Tauro, yo veo aquí como que piensas de cara a futuro y como que quieres hacer cambios en tu vida, pero si haces esos cambios te pones a pensar de cara a futuro y tu economía no estaría igual, no estaría bien, ¿no? Este es el pensamiento que te sale. Los Tauro que estéis esperando algún tipo de dinero, dicen las cartas, llegan noticias, pero ese dinero en sí todavía no llega. ¿Bien? Entonces, no hay... sí llega una noticia de un proceso de que se va a solucionar algo que tú tienes que recibir o recuperar algo, pero todavía no llega ese dinero. ¿Bien? Ya me contaréis, Tauro, la economía no sale muy allá en esta semana, pero bueno. Ya sabéis que las energías van cambiando. Vamos a seguir, mi queridísimo Tauro, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro que estáis solteritos. Estamos intentando lograr salir de una situación que no comprendes por qué todavía vives esto con tanta intensidad. Necesitas ver más allá. ¿Bien? Y hay una parte tuya aquí, que esto es como un vicio, ¿no? Que dice,
me gusta lo que me da esa persona, pero no puedo estar con esa persona. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Yo veo una persona muy presente que va y viene en tu vida, Tauro, que va y viene. Entonces, esta persona dice que si tú has estado dudando mucho tiempo con el tema de que podría o no podría estar con alguien más, las cartas dicen, oye, esta persona está con alguien más. ¿Bien? O sea, que no es una persona de estar mucho tiempo solo o sola, o no es una persona de estar con una persona en concreto. ¿Bien? Siempre como que necesita a alguien más, algo más. Bien. Yo os voy a decir una cosa, Tauro. Hay mucha posibilidad todavía, Tauro, de que tú te encuentres con esta persona. ¿Bien? Pero también te voy a decir que en estos próximos encuentros algo ha cambiado. Y bajo mi punto de vista es muy positivo. ¿Por qué? Yo te he hablado de ese enganche, ¿no? De esa necesidad que es como casi un vicio. Ya no se siente ese enganche. Ya es como que nos quitamos la venda de los ojos y es decir, es que ya no te veo ni de la misma forma. Entonces, para mí, bajo mi punto de vista, esto es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque así tú tendrás la oportunidad de abrirle la puerta a las próximas personas que lleguen a tu vida. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Mira, Tauro, que estáis solteros. Cambios en el amor, así lo dicen las cartas, llegan cambios en el amor, llegan acontecimientos. El primer paso, dicen que tú retomas algo o medio retomas algo con alguien del pasado, pero esto ya es como para cerrar el ciclo, se lo dicen las cartas, dice que hay otra persona como por destino esperando en tu vida, y que si en algún momento has pensado, Tauro, en cambiar tu vida, en pedir un traslado, en irte a trabajar, en irte a vivir a un lugar donde tú tienes familia, a un lugar que tiene que ver con tu pasado, con tu historia, te voy a decir que no lo dudes más, que hagas ese cambio, porque allí está tu cambio sentimental también. Vamos a ver qué más. Fíjate lo que dicen las cartas, Tauro. Hay una persona que está por destino en tu vida y que tú en último momento, Tauro, estuviste a punto, te voy a explicar mejor, perdón que estoy cogiendo un pañuelo porque estoy un poquillo resfriada otra vez. Que tú en un momento de tu vida estuviste a punto de irte a este lugar. ¿Qué pasa? Que en último momento tú cambias de opinión, bueno, pasan una serie de acontecimientos en tu vida que decides dejar esto a un lado, cambiar esto, ¿vale? Se cambia la historia de esto. Pero ¿qué dicen las cartas? Es que tu historia está allí escrita, tu destino está allí escrito. Así que si tú en algún momento has pensado esto, si ya estás en ese momento planteándote de nuevo ese cambio, te digo que allí está la persona
que es para ti. Ya me contaréis, Tauro. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, en convivencia y novios. Un momento que se me cayó una carta. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Bueno, estamos pasando ahora mismo por un buen momento, en la relación. Aquí dicen las cartas que, bueno, que hay cosas que han cambiado, que se han soltado muchas cosas que nos venían obstaculizando a nivel emocional, y ahora mismo como que todo está muy calmado, ¿no? Aunque esto no se diga, he de decir que uno de los dos en la relación necesita un poquito más de vida, de juego, de como lo quieras llamar. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Son cartas positivas lo que sale, ¿eh? Vamos a ver qué más. Tauro, casados, en convivencia y novios. Voy a decir que en este tiempo atrás he visto en las cartas, he visto muchas relaciones de Tauro, como que había cosas ocultas, bueno, cosas que no estaban del todo claras, ¿no? Y fíjate aquí en esta tirada, Tauro, yo veo como eso que fuera lo que fuera, que estuviera oculto aquí están diciendo esa persona o la situación que generaba una incertidumbre, una inseguridad, una desconfianza, dice, esto está comenzando a alejarse de vuestra vida. Y si es una persona, voy a decir, Tauro, que esta persona ya ha comenzado a alejarse de vuestra vida. Se avecinan cambios en vuestra relación que son positivos, estáis en pleno cambio a día de hoy. Y el efecto de cuando esto se aleja tan negativo de vuestra vida lo vais a ver y se va a notar bastante. ¿Por qué? Se va a notar en el aspecto de que muchas veces en la relación se ha comentado, se ha dicho de lo que queremos de cara a futuro, ¿no? En la relación, y nunca se ha hecho caso de esto. Y de repente es como si se alinearan los planetas y todo lo que tú dices se te da. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Tauro, casados, en convivencia y novios. Vais a hablar de algo que tenéis, ¿cómo que pensáis en qué hacer con esto? O cómo disfrutar de esto que tenemos. O sea, os veo como tomando decisiones, ambas partes, de algo que vosotros tenéis. ¿Bien? Los que no haya todavía un compromiso, sobre todo los que estáis de novios, yo os voy a decir, si la pareja, si el novio o la novia propone alguna especie de, vamos a decir, convivencia, yo os diría que no pasa nada si primero hay convivencia y luego hay más compromiso. De hecho, dicen, con esta persona este es el camino. Primero convivencia y después vendrá más compromiso aún. ¿Bien? Eso por un lado. Vamos a ver qué más.
casados, en convivencia y novios. Hay uno de los dos que ha cambiado mucho aquí, ¿eh? Sí te lo digo, porque aquí lo que yo veo, más, y me baso mucho en las otras tiradas que he visto anteriormente, yo siempre veía a una de las partes como dirigiendo, ¿no? Como el que lleva la batuta aquí en la relación, en la historia. Pero ahora lo que yo veo es un equilibrio aquí. O sea, aquí no hay nadie que lleve la batuta ahora mismo. Aquí hay dos en uno. Punto. Eso es lo que yo estoy viendo y es bastante positivo en esta relación. Son cambios muy buenos, son acontecimientos muy buenos. Claro que aquí hay una situación. ¿El por qué pasa esto? Porque aquí ha pasado algo, aquí ha habido una situación que ha marcado un antes y un después. O sea que si uno de los dos no hubiera puesto las cartas sobre la mesa, quizás que esta situación estuviera todavía igual que antes. Pero bueno, gracias a ese reventón, como yo digo, estáis bien y estáis realizando esos cambios tan positivos, Tauro. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu mensaje especial del amor. Guíate de tus emociones, no mires nada alrededor, no mires qué le rodea, en qué trabaja, qué gana, qué no gana. Solo mira tus sentimientos, así lo dicen las cartas, ¿eh? Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, seguimos con la salud. No te me vayas, que ya sabes que vamos a ver tu lado espiritual también. Y vamos a darte otro mensaje, ¿eh, Tauro? Bueno, mi queridísimo Tauro, avances positivos en todo lo que tenga que ver con tu salud. Bien, lo que sí dicen las cartas que deberás de cuidarte. La mala circulación, ¿eh? Como siempre os digo, Tauro, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, vamos a ver tu lado espiritual y en este caso ya sabéis, Tauro, que este mensaje no será para todos. Será para la persona que identifiquéis a este ser querido, ¿eh? Nos concentramos, Tauro, y vamos a ver qué mensaje o qué ser querido. La letra C y la letra P. Me sale una persona con pelo largo, moreno, el pelo por aquí. Pero esta persona no se me muestra en la edad que se fue, ¿eh? También lo digo. Se me muestra como en otra edad, como cuando ella era más joven o algo así. Está con dos personas más, ¿vale? Se me muestra con dos personas más. Hay un tercero, pero como que no pertenece a su familia. Dice, está con dos personas más, pero un tercero no pertenece a su familia. A ver, esta persona me muestra mucho como una planta seca. A ver, yo te diría, ¿vale? Por la imagen que yo veo, que es la planta esta del dinero, que no me acuerdo cómo se llama, estas que se meten en el agua, no me acuerdo cómo se llama.
pero seca, no me sale metida en el agua, ¿bien? Sabéis, cuando la planta no está en el agua, pues está así, encogida y seca. Yo veo mucho a esta persona como que te ha hecho varias llamadas de atención y como que no te has dado cuenta aún. Presta atención, Tauro, a un lugar donde se guarda ropa, un armario o algo por el estilo. Presta atención a ese lugar porque hay llamadas de atención de esta persona. De todas maneras, Tauro, si tú te has sentido conectado, conectada con esta persona, siempre te digo que intentes contactar con este ser querido a través de los sueños. ¿Ven? Si no has conectado con este mensaje, ya sabes que no es para ti. Vamos a seguir, Tauro. Seguimos con tu mensaje general. Es el momento de crecer, Tauro, pero es el momento de crecer sin mirar qué te pueden hacer, qué te han hecho, de crecer siguiendo tu camino, sin darle importancia a las cosas negativas y a las personas que están demasiado pendientes de ti y de tu vida. Mi queridísimo Tauro, el número 53 para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Tauro, pues como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.